Hace 2000 años. Segunda parte. Capítulo 5. En las catacumbas de la fe y en el circo del martirio. En el día inmediato a la escena que acabamos de describir, vamos a encontrar juntas a las dos grandes amigas que, lejos de ser señora y sierva, eran dos almas unidas por los mismos ideales, ligadas por los hilos más santos del corazón. Ana acababa de llegar a casa después de cumplir obligaciones en el foro Olitorium. Nota a pie de página. Mercado de legumbres. Nota de Emmanuel. Continuamos en el texto. Y cuando encuentra a Lidia a solas, le dice confidencialmente: Señora, hoy por la noche una nueva voz se levantará en el santuario de las catacumbas para las prédicas de nuestra fe. Amigos nuestros me avisaron esta mañana que ya hace algunos días se encuentra en la ciudad un emisario de la iglesia de Antioquía llamado Juan de Cleofas, portador de significativas revelaciones para nosotros los cristianos de esta ciudad. Lidia mostró un brillo de íntimo contentamiento en los ojos, exclamando: «Ah, sí, habremos de ir hoy a las catacumbas. Tengo necesidad de comulgar con nuestros hermanos de creencias en las mismas vibraciones de nuestra fe. Aparte de eso, necesito agradecer al Señor la misericordia de sus gracias inmensas». Y elevando un poco la voz, como si desease comunicar a la amiga el santo júbilo de sus esperanzas más íntimas, exclamó con tierna sonrisa irradiándole del semblante calmo: «Ana, desde la muerte de Calpurnia, noto que Publio está más sereno y más esclarecido. En estos últimos días me ha dirigido la palabra con la ternura de otros tiempos, habiéndome afirmado aún ayer que su corazón me reserva dulce sorpresa para mañana después de su victoria suprema en la vida pública. Siento que es muy tarde para que sea nuevamente feliz en este mundo, pero en suma estoy íntimamente satisfecha, porque nunca deseé morir en la desarmonía con el compañero que Dios me concedió para las luchas y alegrías de la vida. Creo que nunca me perdonará el crimen de infidelidad que juzga haya yo practicado hace 25 años, pero lloro de contentamiento al reconocer que Publio me siente redimida ante la severidad de sus ojos». Y lloraba conmovida, mientras la vieja criada la afianzaba con ternura. «Sí, mi señora, tal vez haya él reconocido sus abnegaciones santificantes en el hogar en estos largos años de sacrificios benditos». «Agradezco a Jesús tamaña misericordia», contestó Lidia sensibilizada, «aunque supongo que no estoy lejos de partir para el mundo de las realidades celestes, donde todos los sufridores han de ser consolados». Y después de ligera pausa continuó: «Aún ayer, cuando oraba junto a la cruz sencilla, allá en el cuarto, oí una voz que me anunciaba el reino de Jesús para dentro de muy poco». Oyéndola, Ana se recordó súbitamente de Simón y de las horas que antecedieron a sus sacrificios, sumergiéndose en dolorosas reflexiones. Sus recordaciones se remontaban al pasado lejano, cuando la voz de Lidia nuevamente la despertó en estos términos: «Ana», decía con las heroicas decisiones de su fe, «no sé cómo seré llamada por el Mesías, pero en la hipótesis de mi breve partida, te pido que continúes en esta casa, en tu apostolado de trabajo y sacrificios, porque a Jesús ha de bendecirte las labores santificantes». La antigua sierva de los Lentulus quería dar nuevo rumbo a la conversación pungente y exclamó con la serenidad sensata que le conocemos: «Señora, ¿sabe Dios cuál de nosotros partirá primero? Olvidemos hoy este asunto para pensar tan solo en sus santificadas alegrías». Y como para cerrar la angustiada impresión de aquella charla íntima, remató preguntando confidencialmente:
¿Entonces iremos hoy de hecho a las catacumbas? Sí, queda decidido. Al anochecer partiremos para nuestras oraciones y cariñosos recuerdos del Mesías Nazareno. Tengo necesidad de ese desahogo espiritual después de los largos meses que estuve retenida junto a mi noble Calpurnia. Aparte de eso, deseo pedir a nuestros hermanos que oren conmigo por ella, testimoniando al mismo tiempo al Señor mi sincero agradecimiento por sus gracias divinas. Al partir, quiero que me actives la memoria, pues quiero llevar al nuevo apóstol un donativo destinado a la Iglesia de Antioquía. Si mañana Publio va a recibir el supremo galardón del hombre del mundo, quiero rogar a Jesús que no le abandone el corazón intrépido y generoso, para que las vanidades de la tierra no lo inhiban de buscar algún día el reino maravilloso del cielo. Entendidas así, se separaron en las placenteras tareas domésticas, y mientras el senador durante todo el día tomaba numerosas providencias para que no faltase al brillo personal de su gran triunfo al día siguiente, Livia se pasaba las horas con el alma vuelta hacia Cristo en plegarias fervorosas. Al anochecer, de acuerdo como lo habían dispuesto, se fueron a la reunión secreta de las prácticas primitivas del cristianismo. Todos los siervos graduados del palacio las vieron salir sin preocupación ni sorpresa. En todo el largo período de la molestia de Calpurnia, Livia y Ana nunca más habían fijado su presencia en el interior del hogar, y no sería de extrañar que ambas hubiesen deliberado buscar la residencia de los Severus en aquella noche, de donde posiblemente no volverían sino al día siguiente, después de confortar el espíritu abatido de Flavia en el desdoblamiento de sus fatigantes encargos domésticos. Fue así que las horas pasaron tranquilas y descuidadas, y cuando el senador se aproximó a los aposentos de la esposa, gozando por anticipado las profundas alegrías esperadas para el día siguiente, presumió por el pesado silencio reinante allí la significación de su calmo reposo en las alas leves y acariciantes del sueño. Imaginando que Livia descansaba en la paz soberana de la noche, Publio Lentulus se recogió en su gabinete particular, con el cerebro repleto de radiantes esperanzas, con el propósito de arrepentirse de todos sus errores del pasado. Entretanto, Livia, en compañía de Ana, se aprovechara de las primeras sombras de la noche para alcanzar las catacumbas. Pasaba de las 19 horas, cuando ambas se ocultaban entre las piedras abandonadas que daban acceso a los subterráneos, donde se amontonaba el polvo viejo de los muertos. En un vasto espacio abovedado, que sirviera otrora a las asambleas de las cooperativas funerarias, se reunía gran número de personas en torno a la figura simpática y generosa del culto predicador que llegara de la Siria distante. En un canto, se erguía improvisada tribuna donde en pocos minutos subía Juan de Cleofas dentro del halo de dulzura que le aureolaba la singular individualidad. El apóstol de Antioquía traía en la cabeza los primeros cabellos blancos y toda su figura estaba saturada de fuerte magnetismo personal que unía íntimamente a su personalidad a cuantos se le aproximaban, llevados por la dulce afinidad de la creencia y de los sentimientos profundos. Todos los presentes parecían extasiados por su palabra seductora e impresionante, que se hizo oír por casi 2 horas sucesivas, cayendo en el corazón del auditorio como rocío sublime de la elocuencia celeste. Conceptos elevados y proféticas observaciones resonaban por las bóvedas silenciosas y sombrías, débilmente iluminadas por la claridad de algunas antorchas. De hecho, la asamblea tenía razón de electrizarse con aquel doloroso y sublime tono profético, porque Juan de Cleofas pronunciaba profunda alocución más o menos en estos términos: Hermanos, sea con vosotros la paz del Cordero de Dios,
nuestro Señor Jesucristo, en la intimidad de vuestra conciencia y en el santuario de vuestro corazón. El Santo Patriarca de Antioquía, en sus plegarias y meditaciones de cada día, recibió numerosas revelaciones del Mesías, ordenando la venida de un mensajero al ambiente de vuestros trabajos a la capital del mundo, a fin de anunciaros grandes cosas. Por las revelaciones del Espíritu Santo, los cristianos de esta ciudad impiedosa fueron escogidos por el Cordero para el gran sacrificio. Y yo os vengo a anunciar nuestra breve entrada en el reino de Dios, en nombre de sus apóstoles bien amados. Sí, porque aquí, donde todas las glorias divinas fueron escarnecidas y humilladas por la impenitencia de las criaturas, se han de trabar los primeros grandes embates de las fuerzas del bien y del mal, anunciando el establecimiento definitivo en el mundo del divino y eterno mensaje del Evangelio del Señor. En la última reunión general de los creyentes de Antioquía, se manifestaron las voces del cielo en lenguas de fuego, como aconteció en los días gloriosos del cenáculo de los apóstoles, después de la divina resurrección de nuestro Salvador. Y vuestro siervo, aquí presente, fue escogido para emisario de esas noticias confortalecedoras, porque las voces celestiales nos prometen el reino del Señor en breves días. Amados, creo que estamos en vísperas de los más atroces testimonios de nuestra fe por los sufrimientos remisorios, pero la cruz del Calvario deberá iluminar la penosa noche de nuestros padecimientos. Yo también tuve la felicidad de oír la palabra del Señor en las últimas horas de su dolorosa agonía en la faz de este mundo. ¿Y qué pedía Él, mis queridos, sino el perdón infinito del Padre para los verdugos implacables que lo atormentaban? Sí, no dudemos de las revelaciones del cielo. Verdugos inflexibles rondan nuestros pasos y yo os traigo el mensaje del amor y de la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Roma bautizará su nueva fe con la sangre de los justos y de los inocentes, mas también importa considerar que el Cordero Inmaculado de Dios Todopoderoso se inmoló en el madero infamante para rescatar los pecados y habitamientos del mundo. Andaremos tal vez en estas vías suntuosas como en nuevas avenidas de una Jerusalén putrefacta, llena de desolación y de amargura. Claman las voces celestiales que aquí seremos despreciados, humillados, vilipendiados y vencidos, pero la victoria suprema del Señor nos espera más allá de las palmas espinosas del martirio, en las claridades dulces de su reino, inaccesible al sufrimiento y a la muerte,